significa la afroamericanidad, de lo que significa la descendencia afroamericana, a dos negros, a Aristóbulo Isturris, con quien tuve la oportunidad de alternar muchas veces. Estuvimos juntos en muchos de nuestros países. Hoy le hacemos un homenaje y el compromiso de todos y de todas nosotras tiene que ser continuar con este cumbre, hoy más que nunca en memoria de un negro tan importante como Aristóbulo Isturris. Y en segundo lugar, el 12 de junio asesinaron en Colombia a un cantante negro, a un cultor popular, a Junior Jane, un hombre de Buenaventura que se había tomado la palabra, que en lugar simplemente de ser un cantante de música urbana, convirtió esa música urbana en contenidos, en lo que significaba contraponerse a un Estado, y fue asesinado vilmente el 12 de junio. Nos cortaron realmente una ala, porque esa era una figura muy promisoria para los hombres y las mujeres negras de mi país. Yo he querido hacer un pequeño video, pedirles a ustedes la dispensa de que lo coloquen, de que lo pasen, porque es el homenaje que le hacemos muchos hombres y muchas mujeres del Cumbre Internacional para lo que significa, para lo que significó y para lo que vamos a seguir haciendo consecuencialmente con lo que significó Aristóbulo Isturris. Yo creo que en América mestiza no ha habido un hombre que haya llegado, un hombre negro que haya llegado a tan altas posiciones, y esto se le debe a Chávez, esto se le debe a Nicolás, esto se le debe a muchos hombres y muchas mujeres de este país. Así que yo quiero solicitar que pasen el video para luego ¡Llega hacer este Junior y su combo! A la bomba y plena, yo le meto el rap. Desde Colombia hasta la orilla, papá. Este Junior Jane, una vez más, no coge lucha, que esta es la que hay. Si Dios fuera negro, mi compadre, todo cambiaría. Fuera nuestra raza, mi compadre, la que mataría. Oye, los presidentes fueran negros y en la calle rodaría mucho el dinero. Menos recesión, más libertad. Tú tienes, yo tengo, pues vamos a gastar. Del asesinato del cimarrón mayor nuestro afrovenezolano Guillermo Rivas, líder del Cumbre de Mango de Ocoita, ¿verdad? Que se dio entre 1768 y 1771. Ese cumbre constituyó un autogobierno que puso en jaque al poder colonial de la época. Inconformismo social, descontento nacional, con un bogotazo cuando matan a Gaitán, lucha con la lucha, resistencia vigente, que el pueblo es superior a sus dirigentes. Debemos hacer atrás, arajo popular, así se consolaban en los tiempos de Uruguay, se metieron con la generación de las películas de Manzán, nunca retroceder ni rendirse jamás. El hambre no calma, la prensa no gana, gobierno me atraca, salvarme la patria, mi única arma, protestar en la marcha, y con manito de guerra la policía me mata. Y si nunca se imputa, que se impute esa mata. El pueblo no se rinde, carajo. Gracias, mi gente. ¡Resistencia! Y para que uno vamos a pensar con mi música. Se rinde, carajo. Gracias, mi gente. ¡Resistencia! Y en África no hubiera desnutrición. Si Dios fuera negro, mi compadre, todo cambiaría. Fuera nuestra raza, mi compadre, la que mataría. ¡Upa, pues! Sí, sí. Gracias, Piedad, nuevamente. Vamos a escuchar ahora a Evo Morales, nuestro invitado especial también en esta jornada,
golpes de Estado en América Latina, impunidad y fragilidad del Estado-Nación y del sistema internacional. Adelante. ¿Puede pasar acá? Sí. Bueno, muchas gracias a todos y a todos. Un saludo a la hermana Piedad. Después de mucho tiempo acá, nuevamente juntos, una pequeña charla. Saludo a todos, estoy convencido que están presentes acá los revolucionarios de América Latina y del mundo. Escuchando la intervención de la hermana colombiana, está recordando por qué esta clase de eventos, que en la década del 60, tal vez 50, 40, no habían encuentros de hombres y mujeres antiimperialistas. Y hay que recordar la gran lucha del pueblo cubano, del hermano comandante Fidel, pero también la lucha del hermano Hugo Chávez. Y yo sí he convencido, Fidel y Hugo son comandantes de las Fuerzas Libertarias de América. Recuerdo perfectamente mi primer viaje a Cuba, el año 1991. Los que viajábamos estamos condenados y amenazados por nuestros gobiernos de terroristas. Inclusive era casi delito, como pecado, hacerse sellar en nuestro pasaporte con hermanos cubanos. Seguramente las nuevas generaciones nos recuerdan. Eventos internacionales llamados por la autodeterminación de los pueblos, encuentros de solidaridad con Cuba, grandes eventos se realizaban allá, y para quienes luchamos por la dignidad, por la libertad, por la igualdad, era un lujo llegar a Cuba, estar con eventos importantes. Por eso, hermanas y hermanos, y ahora nos garantizan esta clase de eventos, si no está Hugo, hermano Nicolás Maduro, presidente comandante de la República Bolivariana de Venezuela. Muchas gracias, un saludo desde acá a todas y a todos. Cuando nuestra presentadora nos dice una pequeña evaluación del golpe de Estado, que me acuerdo de jovenzuelo, que sobre pretexto de Guerra Fría, una lucha contra el comunismo, había un golpe de Estado. Seguramente empieza en la década del 40, 50, 60. Dictaduras militares, el Plan Cóndor. Que ser socialista y comunista o militar en el socialismo y comunismo era un pecado, un delito. Me estaba recordando, por ejemplo, por qué expulsaron de la OEA a la República de Cuba, acusando de comunistas. Y cuando yo participé por primera vez como presidente en una reunión llamada la Cumbre de las Américas, estaba presidente Obama, yo dije, yo soy comunista, soy socialista, ahora expúlseme de la OEA, que no me expulsaron. Por supuesto, compañero Chávez, en esa reunión con compañero de Nicaragua, Daniel Ortega, preparamos una buena intervención conjuntamente para cómo enfrentar ese dominio desde el imperio norteamericano. Sí quiero decirles, hermanas y hermanos, creo que esa lucha llamada contra el comunismo ha fracasado. Siguen creciendo los movimientos sociales, no solamente en América Latina, sino en todo el mundo, socialistas, antiimperialistas. Pero después el imperio inventa otro pretexto, el terrorismo. Somos acusados de terroristas los movimientos sociales, los sindicalistas. Ahí viene una doctrina, yo diría, del imperialismo. ¿Cuál es esa doctrina del imperialismo? Que los sindicalistas, los sindicatos no podían ser política. ¿Quién lo decía? La independencia sindical, el pluralismo ideológico. Ya me acuerdo cuando empezaba como dirigente sindical en Bolivia, no podía entender que dentro de la Central Obrera Boliviana
habían dirigentes que militaban en partidos de la derecha, MNR, ADN, no podía entender cómo es eso. Yo me preguntaba, ¿para qué nos organizamos? Nos organizamos para hacer para luchar por una reivindicación social, cultural, beneficios para el sindicato, para otras bases. Nos organizamos para luchar contra el patrón Estado o patrón privado. Cuando la derecha en gobierno son también patrones. Sin embargo, no podía entender, nuevamente quiero decirles que hayan miembros de la Central Obrera Boliviana o de algún sector social militante de los partidos de la derecha. Eso era una profunda diferencia cuando hacíamos la lucha sindical social. Yo siento, hermanas y hermanos, esa lucha también derrotamos, que desde los movimientos sociales gestamos un movimiento político de la liberación. Después usaron el tema del narcotráfico. Yo tengo el lindo recuerdo acá, cuando era diputado, conformaba el Parlamento Indígena. La sesión del Parlamento Indígena era en Caracas, Venezuela, creo que era mi primer viaje. Y en los periódicos, primera plana de periódicos, ¿qué decían? Chávez narcotraficante, no podía entender. Y el Parlamento Indígena de América haciendo gestiones para ver, conocer a Chávez, escuchar su voz. Nos aceptaron una reunión con Chávez al Parlamento Indígena de América. Pero antes de la reunión se habían informado que un productor de coca estaba en el Parlamento Indígena. Informado de eso, seguramente algunos hermanos colaboradores dijeron que está un cocadero en el Parlamento Indígena. Recomendaron que no pueden reunirse. El Parlamento Indígena casi me pegan a mí porque por culpa de Evo no hubo reunión con Chávez. Imagínense esa penalización, esa satanización. Me refiero a eso. Que fracasó la reunión. Pero yo sigo convencido, desde el punto de vista del imperio norteamericano, no hay lucha contra el narcotráfico. El tema del narcotráfico usan con intereses netamente geopolíticos. Un solo ejemplo, perdón, hermana Piedad colombiana. Tantos años en Colombia, 10 o 9 bases militares, millones y millones de inversión, sobre pretexto de acabar el terrorismo y el narcotráfico. Una vez acompañé la posesión del nuevo presidente y explicaban cómo así el narcotráfico con tantas bases militares crece en Colombia, que el gobierno está en manos de los partidos de la derecha. No podía entender semejante inversión para nada. Es una muestra, por tanto, Estados Unidos no está en la lucha contra el narcotráfico. Usan el narcotráfico con intereses netamente geopolíticos. Poco resumiendo, hermanas y hermanos, la lucha contra el comunismo fracasa, la lucha contra el terrorismo fracasa, la lucha contra el narcotráfico, la llamada drogas fracasa. Por tanto, el sistema capitalista para mí fracasa. ¿Y qué inventarán en el futuro? A lo mejor esta pandemia COVID-19 también es parte de esa lucha. Entonces, hermanas y hermanos, creo que es importante hacer estas profundas reflexiones. ¿Y qué hicimos desde Bolivia? Desde el movimiento campesino indígena originaria, gestamos un movimiento político. Yo quiero decirles, de mi concepción, el MAS y PSP, Movimiento al Socialismo, instrumento político por la soberanía de los pueblos, no es un partido. Yo aquí entiendo partido. Un partido es de una parte del pueblo. Es un movimiento político de los movimientos sociales. Es un instrumento político que garantiza la liberación para todos los bolivianos y bolivianas. Pero ¿de dónde viene ese movimiento político? Del movimiento indígena. En el pasado, durante la colonia, el movimiento indígena amenazado al exterminio. En la República, el sector más odiado, despreciado. Quiero que sepan, este movimiento político no nace de un grupo de politólogos profesionales, nace de las fuerzas sociales. Yo digo, es algo único, algo histórico, este movimiento político.
de la lucha sindical, de la lucha social, a una lucha electoral, de una lucha orgánica, cultural, comunal, a una lucha política ideológica. Yo no he visto en todo el mundo que algún sector más humillado, más oprimido, gesta un movimiento político para liberar a su pueblo. No he visto hasta ahora. Y por eso digo que el MAS y PSP en Bolivia es algo único. ¿Y por qué de la lucha sindical a una lucha electoral? Claro, con nuestros principios, con nuestro programa. Porque con el poder sindical, acá quiero decirle, la lucha de los distintos sectores sociales no solamente eran por una reivindicación social, es decir, más caminos, más escuelas, más hospitales, más campos deportivos o más proyectos productivos, sino acompañamos un cambio estructural a ese Estado colonial. Esa es la otra diferencia. Estamos escuchando en Colombia y en otros lugares luchas sociales. Con una reivindicación social no van a resolver los problemas de los pueblos, sino acompañan un cambio estructural a las políticas neoliberales o a políticas coloniales. Creo que ese es un tema de fondo. Y en Bolivia, hermanas y hermanos, al margen de luchar por una reivindicación social, más escuelas, más hospitales, dijimos también, a ver, en lo político, la refundación de Bolivia, en lo económico, la nacionalización de los recursos naturales, y en lo social, la redistribución de la riqueza. Así hemos resumido desde el movimiento campesino indígena originaria, por supuesto, otros sectores sociales, va a ser nuestro programa. Entonces, en esta dura lucha política, económica y social, pues para los bolivianos ha sido sencillo de cómo nacionalizar, ¿no? Lo más difícil ha sido la refundación de Bolivia, cómo dejar ese Estado colonial y tener un Estado plurinacional. En la Asamblea Constituyente tardamos como 3 años. Seguramente muchos recuerdan. La derecha intentaba convulsionar, nos llevaron al revocatorio, fracasaron. Intentaron separar Bolivia el año 2006, 2007, 2008, fracasaron. Intentaron golpe de Estado, fracasaron. Y finalmente garantizamos la Asamblea Constituyente, gracias a todos los sectores, no solamente los movimientos sociales, sino también profesionales patriotas convencidos por su país, se sumaron para garantizar un cambio profundo en lo político. Antes, ¿qué teníamos? Un Estado sin clases, autoridades de impostores, como siempre decía, un Estado fallido. Entonces, ¿cómo cambiar esa situación? Y eso era justamente refundando que todos tenemos los mismos derechos, los mismos deberes. No hay personas de primera ni de segunda clase. Y los más beneficiados de este proceso ha sido el movimiento indígena, pero también las mujeres de las distintas clases sociales. Garantizamos esa equidad en las instancias correspondientes. Compañeras, compañeros presentes acá. El tema de fondo económico, yo estoy convencido, solamente una liberación de carácter social, cultural, una liberación de carácter político e ideológico, si no acompañamos con una liberación económica, esa liberación no tiene futuro. Y para acompañar esa liberación ideológica, programática, cultural, social, decidimos nacionalizar los recursos naturales. Y algunos datos que me acuerdo. A ver, casi en 20 años de neoliberalismo, la renta petrolera eran como $3.000 millones. El 1 de mayo de 2006, no me tembló la mano para firmar el decreto supremo de nacionalización de los hidrocarburos. Y ese hecho ha hecho cambiar la situación económica del país. Del 1 de mayo al 22 de enero de 2019, dejamos con una renta petrolera de $38.000 millones. Antes, en 20 años, $3.000 millones. Después de que nacionalizamos, $38.000 millones. Entonces, ¿cómo antes
Las transnacionales robaban. Saqueo total. No había presencia del Estado en los campos petroleros. Los contratos que decían, el titular adquiere el derecho de propiedad en boca de pozo. ¿Quién era el titular? La transnacional petrolera. Que tampoco tenía control. Del 100% de ingresos, 82% para las petroleras internacionales y 18% para los bolivianos. Saqueo, robo total. Entonces, hermanas y hermanos, para eso ha sido tan importante la unidad y este instrumento político. ¿Por qué decidimos de la lucha sindical a una lucha electoral? En Bolivia no es que no teníamos poder, los movimientos sociales siempre tenían poder. El movimiento campesino indígena, la Central Obrera Boliviana, convocaba un paro general indefinido. Pobre Estado colonial cercado por el pueblo. Se dictaba estado de sitio, dirigentes detenidos, confinados, y seguía el modelo neoliberal. Y cuando nos hemos planteado nacionalizar, pues con el poder sindical no podíamos nacionalizar. Era importante tener el poder político, el poder electoral, y ahí viene esta lucha. Eso también es algo único, de la lucha social, sindical, a una lucha electoral, para nacionalizar los recursos naturales. Hermanas y hermanos, yo siento que el imperio, la derecha boliviana, algo que no nos perdona. Primero, teniendo el poder político gracias a la unidad del pueblo boliviano, gracias al voto del pueblo boliviano, para garantizar la dignidad de la soberanía, la independencia. Cerramos la base militar en Chimoré. Segundo, USAID estaba conspirando. Fuera USAID. Fuera la DEA norteamericana. Y cuando en el 2008 me di cuenta que el embajador de Estados Unidos estaba financiando a mis opositores, fuera embajador de Estados Unidos. Y eso no nos perdona políticamente el gobierno del norte. Entonces, hermanas y hermanos, ¿qué hicimos en la parte económica? Claro, las transnacionales petroleras, mineras. Por ejemplo, los servicios básicos estaban en manos de también las transnacionales. Entel, telecomunicación móvil, estaba en manos de italianos. La luz en manos de los norteamericanos. El agua estaban privatizando. En Cochabamba hemos defendido, pero en algunas ciudades empezaron a privatizar. Y cuando recuperamos nuestros recursos naturales, los servicios básicos, dejamos también, pues, que sigan robándonos. Y eso no nos perdonó. Y aquí quiero decirle brevemente, en casi 14 años de gestión, gracias a la unidad del pueblo boliviano, por 3 veces mínimamente derrotamos el golpe de Estado. Gracias a la unidad del pueblo boliviano. Y el golpe de Estado del 2019 dijimos, hay que aguantar, hay que resistir, vamos a derrotar. Pero ahí viene el amotinamiento de la policía, el pedido de las Fuerzas Armadas de mi renuncia. Algo quiero que sepan, hermanas y hermanos, luchamos todo por la vida, trabajamos por la vida. Y saben, faltando creo unos 10 días al golpe, me pidió el mando militar una reunión, acepté. El mando militar de entonces me pidieron que yo compre balas, armas, para derrotar a la derecha. Yo dije, no va a comprar armas ni balas para matar al pueblo. Porque, repito nuevamente, nuestra lucha es por la vida. Nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, nuestro proceso de cambio es por la vida. Entonces, viene el golpe, pero yo digo, ¿cómo resume el golpe de Estado? Primero, golpe que no aceptan los movimientos sociales y especialmente el movimiento indígena también puede gobernar. Podemos gobernarnos nosotros mismos. Solo quiero comentarles, estaba una vez en Santa Cruz, justamente con temas de campaña,
Me han pedido un grupo de jóvenes profesionales, nuevos emprendedores, creo que algunos hijos de los empresarios, para debatir programas económicos. Pero uno de ellos, ¿qué me dice? Me pregunta, Evo, presidente Evo, los politólogos, ¿qué tenemos que hacer? A mí me sorprendió esa pregunta. Nuestra hermana Salvatierra, no sé si está por acá, está ahí. Ella es politóloga. Y si yo lo digo, si son politólogos, hagan política como la senadora Salvatierra. Y me respondió diciendo, entonces, presidente, hagamos una ley que solamente los politólogos debemos hacer política. Entonces ya me di cuenta que me estaba insinuando. De ese hecho, lamentablemente todavía hay algunas ciudades, algunos compañeros que dicen, nosotros hemos estudiado para mandar, para dominar a los indios. Esa mentalidad racista, ¿no? Entonces, yo digo que este golpe, no solamente a la derecha boliviana, sino las transnacionales, a la cabeza de Estados Unidos, golpe del imperio a los movimientos sociales, al movimiento indígena. Segundo, con otro modelo económico que viene del pueblo, porque el modelo económico viene del pueblo, no viene del Fondo Monetario Internacional. Ese modelo económico nos ha garantizado el crecimiento económico. Ese modelo económico nos ha garantizado reducir la pobreza. Me acuerdo de la extrema pobreza, cuando llegamos al gobierno al 38.2%. Y dejamos con menos del 15% de extrema pobreza en corto tiempo, valorado por organismos internacionales, BID, la CAP, CEPAL, sorprendido por estos resultados. Entonces, hermanas y hermanos, cuando hay un modelo económico liberados del neoliberalismo, del imperialismo, el imperio no acepta que haya otro modelo económico mejor que sus modelos económicos impuestos por el Fondo Monetario Internacional. Es el golpe a nuestro modelo económico. Y el capitalismo, el imperialismo no perdona si los pueblos pueden gestar su liberación económica. Y el tercero, sobre todo, hermanas y hermanos, es el golpe al litio. Y está en los distintos medios de comunicación. Solo comentarles, como presidente, tenemos la obligación de viajar para hacer buenos negocios para nuestro pueblo. Estaba en Alemania negociando, en Japón me pedían litio, pero solamente quieren como materia prima. El 2010 viajé a Corea del Sur. Se han firmado acuerdos como siempre, pero después me invitan a ver una planta, una industria de batería de litio. Y cuando fui a ver, hermoso, lindo. Pregunto, ¿cuánto cuesta? $300 millones. En ese momento pienso, ¿cómo no va a poder garantizar $300 millones? Nuestras reservas internacionales, cuando llegamos, apenas eran $1.700 millones de reservas internacionales. El mejor momento, 2015-16, llegamos a más de $15.000 millones de reservas internacionales. De 1.700 a más de 15.000. Entonces yo digo, está creciendo, garantizo, les digo a las autoridades de Corea del Sur, haremos su gemelo en Bolivia, yo garantizo la inversión, garantizo los $300 millones. Los coreanos, no. Y ahí me di cuenta que ellos piden litio, pero no, bueno, solamente como materia prima. Tuve reunión con Japón, con el presidente de Japón. Yo dije, ¿por qué no en Bolivia ensamblamos Toyotas japonesas que están queridos, admirados, buscados en todo el mundo? Pero con litio boliviano tampoco quiere. A las juventudes, de nuevas generaciones, los países industrializados solo nos quieren para que nosotros podamos garantizar materia prima hacia grandes industrias. No quieren que demos el valor agregado a nuestros recursos naturales. He llegado a esa conclusión. Y ahí decidimos con el hermano Álvaro, nuestro vicepresidente, ya hay que empezar la industrialización del litio. Empezamos del laboratorio, pasamos la planta piloto, ya la gran industria empezamos,
ahí viene golpe de Estado. Seguramente ustedes se han informado, están en distintos medios de comunicación. Congresistas de Estados Unidos públicamente reconocen que apoyaron, gestaron el golpe de Estado por el litio. El dueño de Tesla, Elon Musk, que se llama, reconoce que financió el golpe todo por el litio. Otra vez, repasemos nuestra historia. Tantos años de saqueo durante la colonia, durante la república. Y sabe, hermanas y hermanos, que me di cuenta, creo que la lucha de la humanidad, no solamente en América Latina o en América, sino en todo el mundo, es por los recursos naturales. ¿Quién controla los recursos naturales? ¿De quiénes son los recursos naturales? De los pueblos, para que bajo la administración de sus estados, del gobierno, o de los privados, bajo el saqueo de las transnacionales. Esa es la lucha. Las intervenciones militares, los golpes de estados, es fundamentalmente donde hay recursos naturales. A esos países que tienen muchos recursos naturales. ¿Para qué? Para seguir saqueando, o sea, para seguir robando nuestros recursos naturales. Por eso, hermanas y hermanos, ese golpe en Bolivia ha sido por esos recursos naturales con tantas mentiras. Donde gana la gente humilde, los pueblos, es fraude. Cuando gana la derecha, aunque con fraude, es democracia para ellos. Es una verdad lo que estamos viviendo ahora en toda América Latina, en Perú en este momento. Pero algo que no puedo entender todavía. Ellos dicen democracia, democracia para privatizar. ¿Cómo puede servir la democracia para privatizar nuestros recursos naturales? Eso no es democracia. Y es otro debate que debemos enfrentar como latinoamericanos. Nosotros necesitamos democracia, ¿verdad? No solamente democracia. Para mí la democracia no solamente es el día de la votación, el día del sufragio. Cada día se hace la democracia. Concertando con el pueblo, trabajando con los distintos sectores sociales, incluidos los empresarios. Pero también que la economía se democratice. Ahí está la verdadera democracia. Entonces esa es nuestra profunda diferencia con las derechas latinoamericanas. Y hoy siento, hermanas y hermanos, la patria necesita patriotas, quiere patriotas, y no antipatrias ni vendepatrias. Esta es la otra profunda diferencia que tenemos con las derechas latinoamericanas. Es un tema de fondo. Después del golpe, ¿qué entendí? Lamentablemente, algunos de nuestros compañeros, algunos de nuestras autoridades inclusive, en tiempos de injusticia, dicen que es independiente, está al centro, somos neutral, pero quien se pone al medio o independientes siempre está con el lado opresor. Ese conocí durante el golpe de Estado del año pasado. Hermanas y hermanos, yo saludo, valoro a Cuba, Venezuela sobre todo, una dura lucha. Tenemos que ser humanistas, tenemos que ser progresistas, pero no es suficiente para garantizar la liberación de un pueblo. Si no eres antiimperialista, no eres revolucionario. Esa es la otra profunda diferencia que tenemos. Pero también, hermanas y hermanos, que he conocido, lamentablemente debo decir, no me gusta, pero es una verdad. Tenemos clase media con dignidad, pero también tenemos clase a medias sin identidad. Eso nos perjudica. Es otro problema que tenemos en nuestros países. Hermanas y hermanos, yo diría, gracias a la unidad, ese golpe de Estado en Bolivia ha durado apenas un año. Esa es otra vez. Qué tan importante es la unidad. Yo siento ahora, desde el norte, aliado con las derechas latinoamericanas, están descubriendo otra forma de cómo derrotarnos. Y eso es dividiéndonos. No sé si están aquí algunos compañeros, perdón, ecuatorianos, que algunos sectores sociales, inclusive del movimiento indígena, sean de la derecha. No puedo entender eso.
No puedo entender, hermanas y hermanos, cuando algunos hermanos nuestros, será por falta de información o formación ideológica, sean instrumentos de la derecha. ¿Qué pasó en las elecciones subnacionales en Bolivia? Como la derecha no puede robarnos nuestros recursos naturales, nos roban a nuestros dirigentes o nos roban a nuestras autoridades. Y estos se van, nos roban, nos quitan un 5%. Por esa falta de 5% no ganamos la primera vuelta y toda la derecha se junta para la segunda vuelta. Y nos ganan, robando, repito nuevamente, a nuestras autoridades, pero también a nuestros dirigentes. Es la otra forma de cómo la derecha puede recuperar el poder político. Hermanas y hermanos, yo siento que veo eso ahora con las luchas en Chile, en Colombia. Qué coincidencia en los programas que vienen de los pueblos. Pero a mí me ha sorprendido, mi respeto, mi admiración, el hermano Pedro Castillo. Gana las elecciones y hasta ahora la Junta Nacional Electoral no reconoce el triunfo del hermano Pedro, profesor de escuela en Perú. Escuché por los medios de comunicación, qué coincidencia con el programa que plantea el Pedro, los movimientos sociales del Perú. Por ejemplo, la nacionalización, los recursos naturales, la Asamblea Constituyente. También escuché por los medios de comunicación para la elección de constituyentes en Chile, planteando la Asamblea Constituyente, inclusive algunos hermanos planteando Chile plurinacional. ¿Saben qué pienso? A ver, hace 200 años, ¿qué nos dijeron los de Estados Unidos? América para los americanos. Nuestras autoridades, ¿qué dijeron? América Latina no es el patio trasero de los Estados Unidos. Y ahora desde los movimientos sociales. Saludo aquí al hermano Jaime de Conaí. Otro aplauso para el hermano Jaime de Conaí presente acá. ¿Qué nos hemos planteado? ¿Cómo ahora avanzar en América plurinacional de los pueblos para los pueblos? América plurinacional. Estado plurinacional para mí es incompatible con el imperialismo, con el capitalismo. A los movimientos sociales, a las juventudes, tenemos que ir desarrollando para liberarnos, no solamente cada país, cada sector, cada región, sino a toda América. Y como va fracasando para mí, con semejante represión del imperio, es posible llegar, ¿no?, a liberarnos de manera conjunta. Habrán por aquí y por allá, intentarán. Yo estoy casi convencido y tengo mucha esperanza. Se consolida el triunfo del hermano Pedro en Perú, viene en Chile, viene en Colombia, viene en Brasil. Lo que hicieron Hugo Chávez, Néstor Kirchner de Argentina, Rafael, está cerca. Yo digo, está cerca, hermanas y hermanos, y no podemos desmoralizarnos. ¿Y por qué? Repito nuevamente, la lucha de los movimientos sociales no es por una simple reivindicación social, sino por cambio estructural en lo político y económico. Si los gobiernos de la derecha no atienden eso, la lucha va a seguir, por supuesto. Y por eso, hermanas y hermanos, para terminar esta pequeña intervención, en nuestra experiencia, qué tan importante ha sido unirnos. Primero, hemos unido los movimientos sociales. El segundo, hemos unido el partido de izquierda, con Partido Comunista, Partido Socialista. Había varios pequeños partidos de izquierda, hemos unido. Y cuesta unir. La tarea es cómo unir. A veces se requiere mucha paciencia, pero en base a una conciencia. A veces requiere mucho esfuerzo, pero sin descuidar la parte ideológica. ¿Por qué en Bolivia se han dividido partidos de izquierda? El MIR, por ejemplo, nació como guerrilleros para tumbar a la dictadura de Banzer. Se han convertido no solamente electoreros, hasta gobernador con Banzer. Como se desvió de sus principios ideológicos, se han dividido primero en tres:
Mir Masas, Movimiento Bolivia Libre, Mir Nueva Mayoría, después ya tantos. En mi experiencia, hermanas y hermanos, cómo cuidar la parte ideológica. Si realmente queremos cambiar nuestro sector social, nuestra región, nuestra nación y al mundo, no podemos claudicar en nuestra ideología. Esa es la herencia que nos dejó Fidel y Hugo, ser antiimperialistas. Y por eso, hermanas y hermanos, me saludo la dura lucha del hermano Maduro con su pueblo, tantos líderes, para garantizar la liberación. Esta lucha de dos países sigue siendo una gran inspiración para liberarnos. Nos ha demostrado que nos liberamos. Que también es importante el comportamiento de las Fuerzas Armadas. Esa es otra batalla que tenemos que librar. Lamentablemente, algunos comandantes se convierten en prebendales. Esa es la mentalidad que existe. Entonces, ¿cómo plantearnos qué hacer con las Fuerzas Armadas? ¿Qué hacer con la policía? Si estas instituciones, si quieren garantizar la dignidad, la identidad, la diversidad, en Bolivia somos tan diversos. Esa diversidad cultural es la riqueza de nuestra dignidad. Entonces, ¿cómo garantizar eso? ¿Cómo que entiendan eso algunos sectores sociales? Por eso, hermanas y hermanos, viendo lo que está pasando en Sudamérica, yo tengo mucha esperanza. Pese a las dificultades, esperamos que este año, el próximo año, podemos garantizar y volver otra vez a UNASUR. Aunque desde los movimientos sociales estamos gestando UNASUR con una meta, garantizar esta América plurinacional. Hermanas y hermanos, mucha unidad, porque lo que hicimos en Bolivia, a un año del golpe de Estado, recuperar, es también algo único en el mundo. Yo me acuerdo haber, gracias a Fidel, Hugo, el ALBA, TCP, estaba creciendo, sigue sumándose a los países, estaba sumándose a Honduras, con Zelaya, un golpe militar, a partir de ese momento ya pararon. Era un escarmiento, una intimidación, que no crezca el ALBA TCP. Hay tantos grupos en América Latina, el Grupo Puebla, tantos grupos, pero el único grupo que tiene definición ideológica somos del ALBA TCP, que somos antiimperialistas. Y esa es la herencia que nos dejaron nuestros antepasados. Cuando ganamos en el 2005 las elecciones de 2006, no tuve que consultar a nadie, ni a la gabinete. Aquí nos sumamos a Fidel y a Hugo. Aunque por el imperio, ¿qué les decía el imperio? Es la eje del mal. Ahora nos damos cuenta que era eje del bien y nos sumamos sin ningún miedo al ALBA TCP. Hermanas y hermanos, otro movimiento que garantiza el futuro de nuestras naciones y nuestros pueblos. Hermanas y hermanos, agradecer, hermanos de Venezuela, por invitarnos a este evento, la batalla de 200 años, una batalla, yo diría que es complementario con el levantamiento indígena, la rebelión indígena. Tantos levantamientos rebeliones, sublevaciones del movimiento indígena, no solamente en Bolivia, en toda América Latina. Y en algunas regiones, en algunos países, realmente aplicaron las políticas de exterminio. No hay movimiento indígena. Y algunos resistieron nuestros antepasados a esa lucha del movimiento indígena. Desde 1500 se conoce, 1600, 1700 en Bolivia. Tupac Atari, Tupac Amaru, Bartolina Sisa, Micaela Bastidas, los hermanos Catares de Norte Potosí en 1779, antes de Tupac Atari, los primeros cercos a Sucre, después a La Paz por Tupac Atari. Y ahí viene, se suma la lucha de los criollos mestizos para fundar las repúblicas. Creo que una de las primeras batallas es la batalla de Carabobo, acá, y ahí empieza, después viene Pichincha, Junín, Ayacucho, gracias a Simón Bolívar, Antonio José de Sucre, garantizada la liberación de esta parte. A 200 años de la fundación de las repúblicas, ahora estamos otra vez garantizar esa independencia, esa soberanía. La lucha de Bolívar, y en nuestros tiempos la lucha de Hugo Chávez, nuestro respeto, nuestra admiración. Entonces llegué, no en contra a Arepa,
Porque cuando llegaba siempre me hacía desayunar arepa. Hugo Chávez, estoy extrañando, compañero. Tenemos tantos recuerdos que tenemos. Nada más, hermanas y hermanos. ¡Que viva la patria grande! Muchas gracias. Gracias, Evo. Nos queda como punto conclusivo de esta intervención que el golpe a Evo no fue sino una estocada. ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! Decíamos que nos queda como punto conclusivo de la intervención de Evo Morales Ayma que el golpe que le dieron a Evo no fue sino una estocada de la derecha y de la Organización de Estados Americanos al modelo económico que construyó el propio Evo y su equipo de trabajo. No aceptaban que un indio humilde del pueblo pudiera refundar su patria y además hacer que estuviera durante varios años como líder en crecimiento económico en nuestra región. Y nos ha dicho también la unidad y cohesión son fundamentales, lo mismo que la solidez ética y moral para revertir ese golpe, y ahí está la experiencia. Piedad, antes, ¿quieres comunicar algo? ¿Sí? Vamos a darle unos segunditos a Piedad y continuamos. Bueno, felicitar a Evo por esa brillante intervención que nos devuelve ánimo, esperanza en el futuro de América Latina. Saludar a Héctor Rodríguez, que es hechura de Chávez y de Maduro, un hombre joven, gobernador de Miranda, y a quien hemos visto crecer. Quiero hacer una muy breve anotación. Yo he estado observando mucho desde que llegué aquí a Caracas. Yo jamás falto a las convocatorias, pase lo que pase, y sabiendo la persecución y la animadversión que ese gobierno colombiano que no representa al pueblo tiene contra Venezuela. Claro que ahora con todo lo que ha pasado creo que se tienen que tragar la lengua, porque jamás aquí en Venezuela, ni en Bolivia, ni en ninguna otra parte puede pasar lo tan horrible que está pasando en Colombia. Y lo que quería significar es que me alegra mucho, Héctor, porque veo un relevo generacional. Muchas mujeres y hombres jóvenes, y eso da cuenta del trabajo que ha venido haciendo la revolución en cabeza de un hombre absolutamente importante como Nicolás Maduro. Yo comparto plenamente lo que ha dicho Evo, porque nosotros no solamente somos revolucionarios per se, sino que somos antiimperialistas. Solamente el imperio es capaz de hacerle a otros países lo que le ha hecho Estados Unidos a Cuba y a Venezuela, que es infame. Quiero entonces dejar en manos de la organización y además de paso felicitarlas y felicitarlos porque esto ha sido maravilloso, extraordinario, y sobre todo lo que más me alegra es que en un momento donde todo el mundo quiere acabar con Venezuela, vinimos tantos y tantas a testimoniar que nosotros sí estamos con Maduro. Quiero dejarles mi ponencia para que la publiquen después, donde además hago un relato de todo lo que ha venido pasando en la región, desde los levantamientos populares cuando Pinochet en Chile, lo de Bolivia, lo que vuelve y pasa en Chile, lo del Caracazo aquí en Venezuela y el levantamiento popular tan impresionante que es un renacer, que es una esperanza, Evo, de lo que está pasando en Colombia. Son nuestros jóvenes y nuestras jóvenes. El paro generalizado no es cierto que se acabó. Lo que hay son 360 paros en todo el país, liderado por los jóvenes y por las jóvenes, y ahí vamos a estar todos y todas rodeándolas. Así que yo quiero pedirles a ustedes un minuto de aplausos para estos jóvenes y muchachas que han sido asesinadas en Colombia, que son 70.
43 masacres, Evo, 43 masacres desde el 28 de abril, 28 de abril, y hoy 74 jóvenes asesinados y asesinadas. Hoy a uno de ellos lo decapitaron, le quitaron la cabeza y se la mandaron a los muchachos de la primera línea, que son los que están resistiendo. Así que para ellos un aplauso muy grande, y un aplauso muy grande para la Revolución Bolivariana, para Nicolás, para Delcy, para Cilia, que nos permiten estar aquí llenándonos de oxígeno y de entusiasmo. Un gran abrazo y muchísimas gracias a ustedes. Gracias, Piedad. Lo que nos narraba el compañero Evo Morales no dista demasiado de lo que nos ha tocado resistir y enfrentar en nuestra República Bolivariana de Venezuela, así que a continuación escuchemos la disertación de Héctor Rodríguez Castro, coordinador nacional del Congreso Bicentenario de los Pueblos, gobernador del Estado Miranda y vicepresidente de formación del Partido Socialista Unido de Venezuela. Bienvenido, Héctor. Gracias. Bueno, buenas noches a todas, a todos. Gracias, Piedad, gracias, Evo, por estar acá. Igual la bienvenida a todos los dirigentes, las compañeras y compañeros que de distintas partes del mundo nos visitan en el marco del bicentenario de la Batalla de Carabobo. De verdad que es un honor para nosotros, su solidaridad, su amor, su cariño. Sabemos las dificultades, además en tiempos de pandemia, en un país bloqueado, sancionado, perseguido. Que ustedes estén acá es una demostración muy grande de coraje, de amor, de cariño, que nos llena el alma, que nos llena el corazón, que nos da muchísima fuerza para seguir adelante, además que nos están acompañando en una fecha tan importante para los bolivarianos, para los chavistas. Como ustedes saben, vamos a celebrar los 200 años de la Batalla de Carabobo. La Batalla de Carabobo recoge muchos de los valores que nuestro querido jefe indio Evo Morales exponía en su ponencia. Fue una batalla que se dio en el marco de un gran esfuerzo de los patriotas, de los libertadores, especialmente de Simón Bolívar, por unir a las fuerzas anticoloniales, las fuerzas patriotas, las fuerzas republicanas, revolucionarias. La mayoría, Evo, de los dirigentes que participan en esa batalla no necesariamente reconocían la jefatura y el liderazgo de Simón Bolívar. Por el contrario, en ciertas ocasiones, en varias ocasiones, lo confrontaron. Hubo un esfuerzo gigantesco de humildad, de liderazgo, de unidad por parte de Simón Bolívar para poder llevar adelante esa batalla. No es cualquier república la que vence en Carabobo, es el tercer intento. La primera república, donde Bolívar no estaba en el Congreso, donde muchos de nuestros líderes en ese momento rechazaban a Bolívar, le pedían calma a Bolívar en la primera república, y Bolívar les gritaba: ¿es que acaso 300 años de calma no basta? Pongamos sin temor la piedra fundamental. Pero quienes tomaron la decisión tenían dudas si deberíamos de verdad declarar la independencia de España o simplemente defender los derechos del rey que había sido apartado por Bonaparte. Esa república, por supuesto, no tuvo éxito, murió. Bolívar luego reflexionaría de que estábamos muy alejados de la realidad, de que no conectábamos con el pueblo, de que era una república aérea. Y surgió la Segunda República. La Segunda República tampoco fue posible. Bolívar tuvo que irse a Jamaica, derrotado, sin recursos. Cualquiera en aquel momento diría: es imposible volver, ya fracasamos, pero la fuerza de nuestro pueblo y la fuerza de Bolívar hizo que lo intentáramos una vez más. Esta Tercera República es distinta porque el proyecto que vence en Carabobo es el proyecto que se aprobó en Angostura, donde nace Colombia. Colombia la Grande, el sueño de la patria grande, nace en las riberas del río Orinoco. Y ya ahí Bolívar decía, ya lo había reflexionado por primera vez en un documento público en la Carta de Jamaica, que el proyecto de los pueblos no era posible si no era unidos, si no era el proyecto de la patria latinoamericana, de la patria grande, de la patria bonita. Hablaba Bolívar, ahorita Evo nos decía antiimperialistas, Bolívar hablaba del equilibrio del universo. Decía que no era posible que un centro de poder pretendiera dominar el mundo y que América Latina tenía que unirse para trabajar en función de ese equilibrio. Y hablaba Bolívar en el discurso de Angostura del sistema de gobierno más perfecto,
que es aquel que genera la mayor suma de seguridad, de felicidad y de estabilidad política y social. Ese proyecto político que se aprueba en Angostura, donde nace Colombia, es el proyecto que va a la batalla de Carabobo. Es el proyecto que logra unir a todos los patriotas. Y en una acción de dispersión del ejército contrario, mueve al ejército de Urdaneta en el occidente, mueve al ejército de Oriente hacia la capital y distrae y dispersa al ejército español. Y es así como el ejército de llaneros, de indígenas, de afrodescendientes, unido en Carabobo, logra vencer definitivamente al ejército español y declarar a Venezuela libre. Pero lo más importante es que no nos quedamos ahí. Ese mismo ejército de llaneros que luchó en Alpargatas, en Ruana, sin teléfono, sin internet, sin WhatsApp, sin Wi-Fi, sin carros, en condiciones muy precarias. Luego se fue y cruzó los Andes en Alpargatas y fue a luchar en todas las batallas hasta el sur. Se creció nuestro pueblo en las dificultades. Hago este excesivo resumen porque creo que de esa batalla que vamos a celebrar los 200 años tenemos muchas cosas que aprender. Yo escuchaba a nuestro admirado Evo y decía, todo lo que Evo nos está diciendo está reflejado en la batalla de Carabobo. Si no nos unimos, si no unimos el liderazgo, si no unimos a nuestro pueblo, es imposible ganar esas batallas. Si no nos crecemos en las dificultades, va a ser imposible llevar adelante este proyecto. Si no entendemos que la razón de lucha de nuestros movimientos no es solamente por una reivindicación, no es solamente por tener mejores salarios o más cupos universitarios o más escuelas o más centros de salud, sino que es una batalla política y que debemos tener voluntad de poder, capacidad de hacer, capacidad de transformar las cosas y que tenemos que entender que debemos unirnos en un proyecto político que tiene varios objetivos, construir un mundo distinto, un mundo pluripolar, un mundo más humano, construir una América Latina unida. Y cuando hablamos de una América Latina unida, claro que está en disputa los recursos naturales. La presión que hay sobre Venezuela no es por si hay más o menos democracia, más o menos derechos humanos, más o mejor economía. Claro que puede haber más democracia, más derechos humanos, más economía, más gobernabilidad. Y el pueblo venezolano, igual que todo el pueblo latinoamericano, está haciendo un gigantesco esfuerzo en esa dirección. Pero ese no es el debate, porque ese es el mismo discurso que expresaron sobre Irak hace ya varios años, o sobre Libia, o sobre Siria. Y después de varios años del ejército más potente del mundo en Irak, en Libia, yo pregunto, ¿hay más democracia? ¿Hay más derechos humanos? ¿Hay más gobernabilidad? Claro que no. Lo que sí hay es menos petróleo. Qué casualidad que todas las guerras que están llevando adelante el imperialismo son en países petroleros. Y en países petroleros cuyos gobiernos en ese momento no se alinean con los intereses norteamericanos. Porque hay otros países petroleros donde claramente no hay democracia, ni gobernabilidad, ni derechos humanos, pero Estados Unidos no se preocupa ni por la democracia, ni por los derechos humanos, ni por la gobernabilidad de esos países. Porque sus intereses geopetroleros están claramente alineados a los intereses norteamericanos. Así que no podemos ser ingenuos, el pueblo venezolano, el pueblo latinoamericano, los pueblos del mundo. Es una batalla geopolítica la que hay sobre Venezuela. Lo que no le gusta a los Estados Unidos es que en la reserva petrolera más grande del planeta Tierra gobierne un hombre humilde, que les manda, por cierto, su abrazo, su saludo, su cariño, nuestro presidente Nicolás Maduro, que gobierne en nombre de un proyecto, el proyecto bolivariano, el proyecto chavista, que se declara antiimperialista. Cuando nos declaramos antiimperialistas no nos declaramos anti Estados Unidos, anti norteamericanos. Tenemos un profundo cariño por el pueblo de Estados Unidos, por su ciencia, por su cultura, pero estamos completamente en contra de la visión de que son policías del mundo, de que pueden decidir y poner presidentes y definir cuáles son los destinos de la humanidad. Aquí hay un pueblo que decidió ser libre, y decidió ser libre hace más de 200 años. Y se ha enfrentado a todos los obstáculos por luchar por su libertad y su soberanía, y ahorita no va a ser la diferencia. Y además, que un presidente obrero, humilde, levante las banderas del socialismo
levante las banderas del proyecto bolivariano chavista en un país petrolero. Eso es lo que no nos perdonan. Como es lo que no le perdonaban a Evo, que en un país lleno de recursos naturales, un líder indígena levantara las banderas del socialismo, levantara las banderas de la soberanía, de la dignidad del pueblo. Era la mejor economía de América Latina en ese momento. Había absoluta gobernanza e igual dieron un golpe de Estado. Por eso, si algo no podemos ser los movimientos sociales, es ingenuos en esta batalla contra el imperialismo. Y van a aplicar, como han aplicado, todas las formas de lucha posibles. El golpe de Estado en Honduras, un presidente que decidió ser soberano. Yo soy del análisis, Evo, que ellos recrudecieron la lucha cuando en Nicaragua se tomó la decisión de abrir de nuevo el canal de Nicaragua, nada más y nada menos que con Rusia y con China. Ahí dijeron, tenemos que pararlos. Y empezaron el primer intento de golpe de Estado en Bolivia, el intento de golpe de Estado en Ecuador con la policía, el golpe de Estado en Honduras, el golpe parlamentario en Paraguay, en Brasil, y bueno, luego todos los esfuerzos de persecución jurídica, los compañeros en Argentina, todo lo que han hecho en Venezuela, en Ecuador. Es una batalla que ni siquiera se circunscribe a los territorios nacionales. Y tal vez es otra de las cosas que tenemos que tener muy claras. No es suficiente con que en nuestros países nos encerremos, resistamos, tomamos el poder, si no nos unimos verdaderamente y no entendemos que la batalla es geopolítica. No tiene fronteras esta batalla. Si queremos un mundo distinto, si queremos una sociedad justa, igualitaria, si queremos soberanía, la única forma de lograrlo es uniéndonos los pueblos del mundo, los movimientos del mundo. En Venezuela han aplicado todas las recetas posibles, desde el financiamiento a grupos irregulares para generar disturbios. En Venezuela los llamamos las guarimbas. A mí me ha tocado ser gobernador del estado que fue epicentro y que casi nos lleva a una guerra civil. Vimos a venezolanos de oposición degollando a otros venezolanos, quemando a otros venezolanos porque su color de piel no se parecía al de ellos, porque eran muy negros o muy indios, exacerbando el odio y la confrontación entre los pueblos, exacerbando el racismo entre los pueblos, para con el discurso de que no hay gobernanza, de que no hay control del territorio, justificar la intervención. Como no han podido, han ahora aplicado el más cruel bloqueo, incluso en tiempos de pandemia. A Venezuela se le persigue hasta el último tornillo para la empresa petrolera. Después dicen que no, que el alimento y el medicamento no es parte del bloqueo. Pero ¿cómo lo compramos si no nos dejan comprar? ¿Cómo lo pagamos si no nos dejan vender petróleo? Al final están bloqueando todo. Sin embargo, este pueblo, que es el mismo pueblo de Carabobo, nosotros decimos poéticamente que los venezolanos de hoy somos los hijos, somos los nietos, que por nuestras venas corre sangre de libertadoras y libertadores. Pero uno de nuestros máximos historiadores dice que eso no es solo poesía, que si hoy hiciéramos el ejercicio de buscar los huesos en el campo de Carabobo y cruzarlo con los hombres y las mujeres que hoy luchan, con los líderes de cada comunidad, sin duda alguna aparecería el cruce genético. Sí somos los hijos y las hijas de Bolívar, de Manuelita, de Sucre. Si hace 200 años se hubiese tomado una fotografía del Ejército Libertador, esa fotografía coincidiría con nuestros rasgos. Somos los mismos, venimos de lejos. Tenemos más de 15.000 años luchando en estas tierras. Tenemos más de 15.000 años defendiendo nuestro derecho a existir. Y en esos 15.000 años nos hemos mezclado con el pueblo que vino esclavizado de África, con el pueblo rebelde, y hoy seguimos acá luchando. Queridas compañeras y compañeros, que nos encontremos hoy acá en esta Venezuela asediada, pero en esta Venezuela que, como decía Evo, no pierde la esperanza. Nosotros no estamos acá resistiendo, nosotros estamos luchando y dispuestos a vencer. Nosotros vamos a la victoria. Y hace como 200 años vemos los Andes que nos tocan cruzar.
nuevamente en alpargatas con Ruana, quiero decir nuevamente con grandes dificultades, pero tenemos la certeza de que alcanzaremos nuevamente la gloria. Y la gloria para nosotros es encontrarnos con ustedes. La gloria para nosotros es unirnos en un gran movimiento de mujeres, de hombres, de jóvenes, de cultores, de deportistas, de estudiantes, de indígenas, de hombres y mujeres que creemos que el mundo puede ser distinto. Nosotros también vemos, Evo, América Latina con mucha esperanza. Esa victoria que ustedes le dieron al imperialismo, al golpe de Estado, garantizando la unidad. Incluso en los países donde todavía no hemos conseguido la victoria, ahí vemos a un pueblo luchando. En Chile, en Ecuador, en Brasil, en Colombia. Nuestro pueblo está más despierto. Estos 20 años, y queremos agradecerte a ti, Evo, y agradeciéndote a ti, a Chávez, a Lula, a Cristina, a todos los compañeros, a Rafael Correa, estos 20 años a Kirchner, a Fidel, a Raúl, nos han demostrado a las nuevas generaciones que sí es posible que un humilde gobierne, que sí es posible que los pueblos gobiernen. Nos han enseñado a gobernar, nos han enseñado a tener voluntad de poder, nos han enseñado a unirnos. Así que incluso las derrotas tácticas que el imperialismo ha logrado dar ahorita nos han fortalecido más, porque a diferencia tal vez de los 80, de los 90, que el mundo nos dijo, se acabó la historia, ya no hay nada que discutir. Hoy podemos decir, no, la historia no se acabó. Y en América Latina demostramos que hay muchas cosas que discutir. Y en América Latina demostramos que hay muchas cosas por hacer. Y en América Latina hemos demostrado el poder que tiene un pueblo cuando echa el miedo atrás, se une y decide marchar hacia el futuro. Así que tengan la certeza, queridos compañeros y compañeras, que desde acá, desde Venezuela, jamás nos vamos a rendir. Vamos a luchar, vamos a unirnos, vamos a organizarnos, pero más importante, vamos a conquistar las victorias. Que vivan los pueblos del mundo y que viva el Congreso Bicentenario. Gracias, Héctor. Así culminamos esta segunda noche de conferencias magistrales con nuestros invitados especiales. Quiero recordarles que este miércoles 23 de junio, a partir de las 9 de la mañana, en este mismo salón tendremos la plenaria de conclusiones y están todas y todos cordialmente invitados a la actividad cultural en la terraza del L3 con Sandino Primera, Maranta Pérez y José Alejandro Delgado. A todos y todas, gracias por su amable asistencia.